Hay historias que no se inventan. Historias que se cuentan en voz baja, porque quienes las vivieron aún tienen miedo. Esta es la historia de mi abuelo. Una noche, alguien tocó su puerta y usó la voz de su madre, pero lo que vio al asomarse no era humano. Me llamo Saúl, y sí, ya ando rozando los 83, pero de esto me acuerdo como si hubiera pasado anoche. Tenía unos 18 años cuando me peleé horrible con mis padres allá en Guadalajara. Cosas de orgullo, de juventud y de cabezones. Esa misma semana agarré lo poco que tenía ahorrado, un par de mudas de ropa y me fui a un pueblito que estaba como a media hora. Quería empezar de cero. Ahí encontré un terrenito barato en las orillas del pueblo. Muy barato. Tan barato que ahora, con la edad que tengo, me doy cuenta de que cuando algo está demasiado barato, casi nunca viene solo. Pero en ese entonces yo no veía peligros, veía oportunidades. Compré el terreno y, con tablas viejas, lámina oxidada y clavos reciclados, me armé una casita. 4 paredes chuecas, techo que sonaba feo cuando llovía y una puerta que apenas cerraba, pero era mía. Empecé a trabajar la tierra. Sembré maíz, frijol, unas hileras de calabaza. De día el sol me partía la espalda, en la tarde, cansado, me sentaba en un tabique a ver el terreno y a imaginar cómo, con los años, levantaría una casita de material. Mis padres sabían dónde vivía. Nunca fueron. Ni una sola vez en meses. Yo decía que no me dolía. Era mentira. La primera noche rara llegó como al tercer mes. Me acosté temprano. Había estado cavando surcos todo el día. Me dormí en cuanto mi espalda tocó el catre. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto escuché 3 golpes secos en la puerta. Yo siempre he tenido el sueño ligero, así que abrí los ojos al primer golpe. Todo estaba oscuro. El viento golpeaba la lámina, se escuchaban unos grillos a lo lejos. Me incorporé y me quedé con el corazón acelerado, preguntándome si lo había soñado. Otra vez. Ahora sí me levanté. No tenía reloj, pero por la sensación del cuerpo, del silencio y del frío, calculé que debían ser como la 1 de la mañana. Caminé hacia la puerta en la oscuridad, con cuidado para no tropezarme. Antes de abrir, me asomé por la ventanita que había dejado en una de las tablas, un hueco por el que normalmente se veía el terreno, las matas y, más lejos, la nada. No había nadie. Abrí tantito la puerta, asomándome apenas con medio cuerpo. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Silencio. El aire estaba más frío de lo normal. No se oían ni grillos, ni perros, nada. Solo el viento haciendo vibrar la lámina. Daba la sensación de que el mundo entero estaba aguantando la respiración. Di unos pasos afuera, miré a la derecha, a la izquierda, hacia el camino de tierra. Nada. La casa más cercana estaba como a 100 metros. Si alguien hubiera venido caminando hasta ahí, yo lo habría visto alejarse. No vi ni una sombra. Regresé a la cama inquieto, pero al final el cansancio pudo más. Me volví a dormir. La segunda vez ya no fue una broma del viento. Pasaron 2 días. Y otra vez, en plena madrugada. Esta vez fueron más golpes. Insistentes. Como si supieran que yo estaba despierto, dudando si levantarme o no. Intenté ignorarlo. Me dije, seguro es algún borracho perdido, o algún chamaco jugando. Me cubrí la cara con la cobija. Toc, 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 toc. Más fuerte. Más cerca. Me levanté de golpe. Fui hasta la puerta y pregunté, medio molesto, medio nervioso. ¿Quién es? ¿Qué quiere a estas horas? Y entonces la escuché. Soy yo, hijo. Soy tu mamá. Ábreme. La voz me atravesó. Era la voz de mi madre. La misma entonación. La misma forma de pronunciar mi nombre. La misma pausita antes de decir hijo. Me quedé paralizado. Tenía casi 6 meses sin verla. Ni una visita. Ni un recado. Nada.
Y de pronto, su voz, en mi puerta, a la 1 de la mañana. Vine a ver cómo estás, dijo. A ver si te hace falta algo. Ábreme, hijo. Mi mano ya estaba en el seguro. Estuve a un segundo de abrirle. A un segundo. Pero algo en mi estómago se apretó. Una vocecita interna me dijo, no lo hagas. Pensé, ¿qué hace mi mamá sola, a pie, en la madrugada, en un camino de terracería, de un pueblo a otro? No tenía sentido. Ella le tenía miedo a la oscuridad. Jamás habría hecho eso. ¿Por qué vienes a esta hora, mamá? Pregunté, sin abrir. Porque es la única hora que tengo libre, respondió, pero la respuesta fue rápida, mecánica. Fría. Como si no viniera de una persona pensante, sino de algo que estaba repitiendo una frase que se había aprendido de memoria. Se me erizó la piel. Si eres mi mamá, dije con la voz temblorosa, dime cómo me dices cuando estoy enfermo. Silencio. Ábreme, hijo. Hace frío afuera, dijo, ignorando del todo mi pregunta. Su voz seguía sonando igual a la de mi madre, pero ya no tenía calor. No tenía emoción. Era como escuchar una grabación vieja. Ahí lo supe. Lo que fuera que estaba del otro lado de la puerta, no era mi madre. Sentí que las piernas me flojeaban. Retrocedí despacio, como si el simple hecho de alejarme un poco de la puerta me pudiera proteger. La voz cambió de tono. Se volvió más insistente. Saúl, ábreme. No seas mal hijo. Déjame entrar. Y la forma en que pronunció mi nombre no era humana. Era demasiado alargada. Como si hubiese disfrutado cada letra. Me fui hacia la ventana, con el corazón queriéndome salir por la boca. Abrí apenas un poco la tabla para asomarme hacia la puerta. Y ahí la vi. Una cabra negra, parada en 2 patas, justo frente a mi casa. Era grande, más grande que cualquier cabra que yo hubiera visto. El pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Una de las patas delanteras estaba apoyada en la puerta, como si fuera una mano tocando. La otra colgaba a su costado, pero la pezuña estaba al revés, como si la articulación no fuera normal. Sus ojos no brillaban como los de un animal. No tenían reflejo. Eran 2 pozos vacíos, negros, profundos. Y sin embargo, de esa boca con hocico y dientes amarillentos, salía la voz de mi madre. Hijo, ábreme. Tragué saliva. Sentí que algo se me rompía por dentro. Una parte de mí quería gritarle, mamá, y correr a abrir. Otra parte, la que estaba jalada por el instinto, por algo más viejo que yo, me ordenaba no mover ni un dedo. Me quedé viendo a la cabra. Ella, o eso, ladeó la cabeza como si supiera exactamente dónde estaba mi ojo espiando. Y sonrió. No sé cómo explicarlo. Los animales no sonríen. Pero esa cosa levantó un poco el hocico, enseñó los dientes y el gesto era cruel. Burlesco. Saúl, dijo, alargando la U, yo sé que estás ahí. Me separé de la ventana de un salto. El cuerpo no me respondía. Me arrodillé junto a la cama sin pensarlo y empecé a rezar. No recordaba bien los rezos, hacía años que no iba a misa, pero junté fragmentos, Padre Nuestro, Ave María, lo que fuera que se me viniera a la mente. Cuanto más rezaba, más fuerte golpeaba la puerta. Tac, 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 tac. Ya no eran golpecitos, eran golpes de pura rabia. La madera crujía. El marco vibraba. Ábreme. Rugió la voz, y esta vez ya no sonaba a mi madre. Era algo grave, profundo, como si se escucharan 2 voces al mismo tiempo. Seguí rezando, en voz muy baja, temblando. Le pedí a Dios que me ayudara. Que me perdonara por todas las idioteces que había hecho. Que no dejara que esa cosa entrara. Los golpes siguieron unos segundos más, cada vez más desesperados, y luego se fueron apagando poco a poco. Toc, toc. Hasta que ya no hubo nada. Ni golpes, ni voz, ni viento. Silencio puro. Pesado.
No me atreví a asomarme otra vez. Me quedé ahí, de rodillas junto a mi cama, rezando hasta que el cuerpo, agotado, se desconectó solo. No sé en qué momento me venció el sueño. Al amanecer, desperté todo entumido, con las rodillas adoloridas, pero vivo. Lo primero que hice fue ver la puerta. Los golpes no habían sido imaginación. La madera estaba marcada. Tenía astillas saltadas, arañazos profundos, y cerca de la parte baja había marcas de pezuñas, como si algo hubiera raspado con fuerza. Salí a ver afuera. Sobre la tierra, justo frente a la puerta, había huellas. No eran de cabra normal. Eran más grandes, alargadas, y algunas estaban tan profundas que la tierra parecía quemada en los bordes, como si algo caliente la hubiera hundido. La piel se me puso chinita de nuevo. Ese mismo día, sin pensarlo más, me fui a la cabecera del pueblo a buscar un perro. No quería volver a pasar una noche solo en esa casa. Encontré un mestizo flaco, con ojos vivos, que apenas me vio me movió la cola. Lo adopté. Le puse de nombre Tigre. Luego me fui directo a la iglesia. El padre del pueblo era un hombre de unos 50 y tantos, de cejas pobladas y mirada cansada. Cuando me vio entrar, se dio cuenta de inmediato de que algo no andaba bien. «Te ves como si hubieras visto al diablo, hijo», me dijo, medio en broma, medio en serio. «No sé qué vi, padre», respondí, «pero no fue algo de Dios». Me hizo pasar a la sacristía. Empecé a contarle todo, la pelea con mis padres, la casa en el terreno barato, los golpes en la puerta, la voz de mi madre, la cabra negra parada en dos patas. Me escuchó sin interrumpirme, con la mirada fija en el suelo. Cuando terminé, hizo algo que no me esperaba, cerró la puerta con llave. «Siéntate, Saúl», me dijo. «Lo que te voy a contar no es para andar repitiéndolo en la plaza». Me senté, con el corazón otra vez acelerado. «No eres el primero al que esa cosa visita», empezó. «Ese terrenito barato en el que estás no es cualquier lugar». Me quedé helado. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, ahí vivía una familia. Gente buena, trabajadora. El padre de familia se llamaba Julián. Un día comenzó a comportarse raro. Se alejaba de la iglesia, se iba solo al monte, regresaba con los ojos rojos, las manos temblorosas. Su mujer venía a pedirme que hablara con él. Decía que por las noches se levantaba y salía al patio a platicar solo. Que se escuchaban voces contestándole, pero que cuando ella se asomaba, no había nadie. Me tragué saliva. Una noche, los vecinos escucharon gritos, continuó el padre. Decían que Julián estaba discutiendo con alguien. Que juraba que no iba a entregar a sus hijos. Luego los gritos se convirtieron en alaridos. Cuando fueron a ver, la puerta estaba abierta. Adentro no había nadie. Ni Julián, ni la esposa, ni los niños. Lo único que encontraron fueron marcas de pezuñas en el piso de tierra, y la mesa del comedor con algo escrito, como quemado. Nadie quiso leerlo en voz alta. Algunos dijeron que eran palabras en latín. Otros que era un nombre, uno que no se debe pronunciar. Sentí que la sangre se me iba a los pies. La gente se asustó tanto que derrumbaron la casita, siguió el padre. Dejaron el terreno baldío. Nadie lo quería. Pasaron los años, llegó otra familia. Duraron 3 semanas. La mujer se regresó con sus padres y dijo que su marido se había vuelto loco. Juraba que por las noches una cabra negra lo visitaba y le hablaba con la voz de su madre muerta. A él se lo llevaron al manicomio de la ciudad, y ahí se quedó. No volvió a ser el mismo. El padre hizo una pausa. Se levantó, tomó una botellita de agua bendita y un rosario. «Esa cosa», dijo en voz más baja, «no es un simple animal. Es un mensajero. Una tentación. Llega imitando la voz de quienes más quieres. Si abres la puerta, entras en su juego. Y muchos no regresan». Me miró fijo. «Lo importante, Saúl, es que tú no abriste. Eso quiere decir que algo de fe te queda. Y eso al enemigo le estorba.
Sentí que me temblaban las manos. ¿Y si vuelve, padre? Pregunté. ¿Y si no se ha ido? Va a volver, dijo, sin rodeos. Siempre lo intenta 2, 3, 4 veces. Le gustan los que están solos. Los que no se sienten queridos. Los que tienen una herida abierta en el corazón. Clavó la mirada en mí, como si pudiera ver a través de mis pensamientos. Tú te fuiste enojado de tu casa. Herido con tus padres. Esa soledad, ese rencor, lo llamó. Tomó aire. Te voy a bendecir. Te voy a dar agua bendita. Voy a ir a tu terreno a rezar y a poner una cruz en tu puerta. Pero escucha bien esto, hijo, si vuelve, no le hables. No converses. No discutas. No preguntes. Reza. Y no abras. Pase lo que pase, no abras. Asentí. Me dio tanta paz como miedo. Esa noche regresé a mi casita con Tigre pegado a mis talones. El padre fue conmigo. Caminaba despacio, rezando en voz baja. Cuando llegamos, se detuvo y miró alrededor. Se siente pesado, murmuró. Entró, salpicó las paredes, la puerta y el catre con agua bendita. Colgó un crucifijo arriba del marco de la puerta y dejó otra cruz de palma en la ventana. No estás solo, Saúl, dijo al irse. Pero no lo provoques. No lo nombres. Vive tu vida, trabaja, y que sea Dios quien lo corra de aquí. Me quedé con Tigre. El perro, que normalmente era juguetón, esa noche estaba inquieto. Olfateaba las esquinas, gruñía hacia la puerta, luego venía a acostarse junto a mi cama, luego se paraba otra vez. Yo trataba de hacerme el fuerte, pero en cuanto el sol se escondió, el miedo volvió a instalarse en mi pecho. Me acosté sin apagar la vela. Tenía el rosario que me dio el padre en la mano. No sé qué hora era cuando el sueño empezó a vencerme. Y entonces, otra vez. Toc. 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 Esta vez, más suave. Como si supiera que yo ya estaba esperando. Tigre se levantó de un salto y empezó a gruñir, parado frente a la puerta, con el pelo erizado. Su gruñido no era de juego. Era un sonido bajo, rabioso, como si viera algo que yo no podía ver. Saúl, dijo la voz de mi madre, del otro lado. Hijo, el padre ese anda diciendo mentiras de mí. Ábreme. Quiero hablar contigo. Tigre ladró con furia, lanzándose contra la puerta. Yo apreté el rosario tan fuerte que casi me corté la piel. Hijo, ¿de verdad le crees más a un viejo cura que a tu propia madre? Siguió la voz. Ábreme, por favor. Estoy cansada. El tono no era el de una madre preocupada. Era burlón. Viscoso. Pegajoso. El primer impulso fue responderle, gritarle que la dejara de usar, que se largara. Pero recordé las palabras del padre, no converses. Me bajé de la cama y me arrodillé otra vez. Empecé a rezar. Me temblaba la mandíbula, me castañaban los dientes, pero aún así recé. Padre nuestro, que estás en el cielo. La cosa del otro lado se desesperó. Toc, 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 toc. Ábreme. Rugió ahora, con ese eco doble de voz humana y algo más grave, más profundo. No te va a servir de nada eso que murmuras. Tigre se volvió loco. Arañaba la puerta, pero no para abrirla, sino como si quisiera atacar lo que estuviera del otro lado. Chillaba, gruñía, ladraba. Sentí como si una presión fuerte se empujara desde afuera, como si algo estuviera probando la resistencia de las tablas. El crucifijo sobre la puerta vibró. La vela parpadeó, casi apagándose. Yo seguí rezando. No paré. No debía parar. Pasaron segundos que se me hicieron eternos. Los golpes seguían, luego se hicieron más espaciados, luego solo se escuchó una especie de resoplido, como el bufido de un animal grande, y un olor. Un olor horrible, como a pelo quemado, tierra mojada y algo podrido. Llenó la casa por unos segundos. Sentí náuseas. Y luego se fue.
Los ladridos de Tigre fueron bajando de intensidad. Al final solo se quedó ahí, frente a la puerta, gimiendo bajito, con las orejas hacia atrás. Me acerqué a él, lo abracé como si fuera un niño. Ya pasó, Tigre, le dije, pero no estaba seguro. No volví a escuchar golpes en la puerta después de esa noche. Pero la sensación de estar vigilado no se fue pronto. Durante semanas sentía, al caer la noche, que algo se quedaba allá afuera, en la orilla del terreno, solo mirando. Nunca lo vi de nuevo. No con mis ojos. Pero más de una vez Tigre, a mitad de la madrugada, se levantaba, iba hasta la ventana, gruñía hacia la oscuridad y luego regresaba a mi lado. Pasaron los años. Trabajé la tierra. Mejoré la casa. Me reconcilié con mis padres. Nunca les conté todo, solo les dije que el terreno me daba mala espina y que el padre había tenido que ir a bendecirlo. A veces me preguntan por qué, si tanto miedo me dio, no vendí el terreno y me fui de ahí. La respuesta es simple, no tenía a dónde ir. No tenía dinero para empezar de cero en otro lugar. Y, te voy a decir algo que puede sonar raro, también sentía que irme sería darle la victoria a eso. Así que me quedé. Pero nunca volví a estar completamente solo. Tigre vivió muchos años conmigo. Cuando murió, ya yo era un hombre hecho y derecho, y para entonces la zona se había llenado de casas, de niños, de ruido. Supongo que eso también ayudó. Al mal le gusta la soledad. Ya viejo, un día volví a ver al padre. Ya iba en silla de ruedas. Me reconoció, sonrió y me dijo: «Ya ves, Saúl, no abrió la puerta. Por eso estás aquí». Otros, bajó la voz, no tuvieron la misma suerte. Me contó, con su voz cansada, que a lo largo de los años hubo otros a los que esa cabra visitó. Un muchacho que dormía solo en una parcela atrás del cerro, una viuda que vivía en una casita junto al río. Todos los que abrieron, dijo, sin dar demasiados detalles, dejaron de ser los mismos. Algunos desaparecieron. De otros, solo quedó la casa vacía, las pezuñas marcadas en la tierra. Apretó el rosario entre sus dedos. No es mito, Saúl. No es leyenda. El enemigo se disfraza de lo que más amas. Te habla con voces que reconoces. Y siempre pide lo mismo, que le abras. Que lo dejes entrar. Me miró con una mezcla de cariño y seriedad. La noche que esa cosa fue a tu puerta, agregó, hubo guerra por ti. No tenías idea de cuánta. Yo tampoco la tengo ahora. Solo sé que, desde esa noche, cada vez que escucho a alguien decir que oyó la voz de un ser querido muerto llamándolo en la madrugada, o que vio una sombra con forma de animal parada frente a su casa, se me eriza la piel. Porque sé que no soy el único. Y sé que hay algo allá afuera, paciente, insistente, esperando a que alguien, algún día, tenga la curiosidad o el dolor suficiente como para girar el seguro, abrir la puerta. Y decir: «Pasa, mamá. Pasa, papá. Pasa, viejo amigo. Te estaba esperando». Yo, Saúl, por orgullo, por miedo, por fe mal hecha, no abrí. Y gracias a eso, hoy puedo sentarme aquí a contártelo.